Bueno, Fleabag. Para mí es la serie que hay que ver antes del Congreso. Es una serie inglesa del 2016, escrita, dirigida y actuada por una mujer. Es una serie muy singular y creo que en realidad me parece que retoma cosas de los últimos 3 congresos del MP. Por un lado, habla del enigma de lo femenino, pero también habla del delirio generalizado, de un delirio muy particular, que es el delirio de la familia, y finalmente también habla de la no relación sexual. Son 2 temporadas, creo que aborda la cuestión de la no relación sexual de 2 maneras distintas, en la primera que en la segunda. En la primera, mucho más articulado a el encuentro, efectivamente el encuentro entre los sexos, en lo que le pasa a una mujer en ese trayecto de relaciones contingentes y azarosas y de una vez. Y en la segunda temporada, donde aparece algo de una manera muy especial en relación al amor. Pero creo que también es una serie, son esas series que son más del, a ver, ¿cómo decirlo? Más de la enunciación que del enunciado. Es decir, es una serie donde importa más cómo se dice lo que se dice y no tanto lo que efectivamente el contenido de lo que se dice. En ese sentido, me parece que es una serie muy afín al psicoanálisis, a la experiencia psicoanalítica. Por otro lado, en el centro de la serie hay una pregunta que se dice casi explícitamente, que es si hay algo singular en la manera de subjetivar el dolor para la mujer, si hay algo del dolor femenino que es distinto del dolor en el varón. Nosotros tenemos una respuesta con respecto a eso y lo que sí creo es que el Congreso puede ser una manera de investigar sobre el dolor y sobre el sufrimiento, no ya en la mujer, sino en cualquier ser hablante, y también encontrar respuestas, quizás también más preguntas acerca de cómo ese sufrimiento y ese dolor puede ser tratado.